Hola, hola mis amigos agrotubers, seguidores del canal. Hoy estamos transmitiendo desde el municipio de Salento, Quindío. Aproximadamente estamos a unos 2000 metros sobre el nivel del mar en una zona de reserva ecológica. Hoy vamos a arrancar con nuestro video sobre el tema de los suelos. Es muy importante que nosotros veamos los suelos porque en el video pasado ya habíamos hablado un poco de temas de producción y el suelo es uno de los grandes factores de la producción. Es muy importante que nosotros veamos los suelos porque ahí vamos a poder identificar dos cosas muy importantes que son los factores que forman el suelo y la composición misma del suelo. Eso nos va a dar paso a todo lo que vamos a ver aquí en adelante, las siembras, el manejo de viveros, todo lo que vamos a manejar porque nuestras plantas están puestas en el suelo. Es muy importante que nosotros veamos el capítulo de hoy y lo entendamos. Bueno, vamos a arrancar a hablar de dos cosas. La primera se va a llamar los factores formadores del suelo y la segunda sería los horizontes del suelo, que ya es la formación del suelo, ¿cierto? Entonces yo quiero que nos devolvamos y quiero que pensemos no en la evolución dada por el cristianismo, sino por la evolución dada por Darwin. Recuerden que nosotros somos científicos y Darwin dice que nosotros tenemos una evolución donde originalmente veníamos del agua. Después de la evolución del agua salieron los continentes, bueno, y los continentes ya se formaron pues por explosiones de lava y por otros tipos de situaciones. Entonces quiero que se imaginen hace millones y millones de años nosotros estamos en un lugar donde apenas está naciendo la tierra, está emergiendo un volcán dentro del agua y este volcán comienza a generar lava. Esta lava al secarse se convierte en algo que nosotros llamamos roca madre. Es una roca que está ahí inerte, que puede tener algunas condiciones químicas, pero pues no lo sabemos en el momento. Dependiendo como del lugar en el cual se formen la roca madre, pues hay una clasificación que ya los geólogos son las que la miran más, pero a nosotros nos interesa simplemente que es una roca madre. Entonces tenemos nuestra roca madre y si a esa roca madre nosotros le metemos el paso del tiempo, le metemos condiciones climáticas como lo son frío, nevadas, calor, granizo, lluvias, si a eso le ponemos condiciones como el viento, si a eso le ponemos condiciones como los organismos vivos, toda esa mezcla de factores hacen que se forme el suelo. Entonces alguien de nombre Jenny en 1941 dijo: el suelo es el producto de la interacción de la roca madre con el clima, los organismos vivos y todo lo que hemos mencionado ahorita, y le dio a esto una expresión matemática. Entonces veamos los factores bioclimáticos. Son aquellos que tienen relación con las precipitaciones y las propiedades del suelo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un suelo donde llueve 380 milímetros al año, hablemoslo, Cartago, Valle del Cauca, y otro donde llueve 890 milímetros, Alcalá Valle, puede ser. Entonces ahí vamos a tener que a medida que van aumentando las lluvias, el pH decrece, la profundidad de óxido de calcio se incrementa, el nitrógeno y la materia orgánica aumentan y el contenido de arcilla es mayor. Entonces son un tipo de suelo que nosotros ya vamos a poder ubicar según el factor bioclimático. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, amigos que lo están viendo acá. Entonces, ¿cuál es el pH, por ejemplo, de Quimbaya Quindío y el de Salento Quindío? Muy bien, vamos a tener unos suelos con un pH mucho más bajo en las partes altas, como lo es en Salento, y un pH un poquito más fuerte en las partes bajas. Hablemos de la relación de temperatura y las propiedades del suelo. El aumento de temperaturas, el color del suelo es más rojizo, los cationes básicos se lavan más completamente según los contenidos calóricos, el nitrógeno y la materia orgánica decrecen y el contenido de arcilla es mayor a medida que aumentan las temperaturas. Las primeras capas del suelo se endurecen. Entonces entramos a una pregunta 2. ¿Cómo es el suelo de Manizales versus el suelo de Cali, por ejemplo? Quiero que tengan en mente esto: esa roca madre a la cual nosotros le pusimos calor, frío, temperatura, fue cambiando y se fue modificando con el paso de los millones de años, de cientos de años, y se fue desboronando. Uno de los factores pues claves es que también ellos se tienen que romper.
y esta ruptura genera gránulos más pequeños y que van generando el cambio de lo que nosotros conocemos como rocas a lo que conocemos como arena. Ya ahí entramos a mirar algo que se llama un factor local. Un factor local es algo que influye en la zona. Allá donde usted me está leyendo hay un factor, y aquí donde estoy yo en Salento Quindío es otro factor. Esos factores son, por ejemplo, como el relieve, la profundidad del suelo, el contenido de materia orgánica de la capa superficial, el régimen hídrico del suelo, el color del suelo, el pH del suelo y el contenido de sales de este tipo de suelo. Ese tipo de combinaciones, obviamente, si tenemos una profundidad mucho más grande que una profundidad mucho más pequeña, van generando un tipo de suelo. Y en el mundo tenemos actualmente 12 clasificaciones de tipos de suelos y comenzamos a mezclar como todos estos factores. Bueno, acá comenzamos a darles un tip. Recuerden que en el capítulo pasado nosotros hablábamos de los contenidos de arcilla y de cómo determinar la siembra de un cultivo de aguacate. Y pues bueno, aquí quiero que también miremos algo que nadie ha podido mostrar en internet. Bueno, quiero que miremos algo que pocas veces se ve en internet, como es la edad de un suelo. Cómo determinar si un suelo está bien o está mal. Si miran esta imagen, yo aquí tengo tres tipos de suelos. Un suelo joven, un suelo recién formado, generalmente contiene capas de intercambio catiónico y su color es un poco habanoso, amarilloso. En el caso de un suelo maduro, un suelo bueno, ya contiene más gránulos, ya está más arenoso, ya es un suelo con más coloraciones negras y coloraciones más cafezosas. Y un suelo que ya está viejo, desgastado, pues los cationes se han movido, los elementos electrónicos del suelo se han movido, dejando lo que nosotros conocemos como las arcillas. Entonces un suelo que nosotros vemos ya como arcilloso es un suelo ya desgastado, donde básicamente hay 2 o 3 cultivos que nosotros podemos sembrar en eso. Uno de ellos pues son las pasturas. Bueno, entonces antes de entrar a la segunda parte, quiero que tengamos muy en cuenta esto, esta degradación y esto que nosotros estamos viendo, esta evolución del suelo, va según la erosión hídrica, la erosión eólica, la salinización, solidificación, degradación química, degradación física, clima, suelo, topografía, factores humanos, factores animales, todo aquello que ayuda a que este suelo se formara. Entonces ahí vamos a tener unos tipos de clasificación. Dentro de esas 12 clasificaciones que yo les mencionaba a ustedes, pues obviamente tenemos un tipo de suelo que es mucho más cercano a la roca volcánica, a esta roca madre, donde son unos suelos inertes, casi sin condiciones. Hay algunos, por ejemplo, que son los más utilizados en Colombia, que son los derivados de cenizas volcánicas llamados andisoles. En el Valle del Cauca, por ejemplo, tenemos un tipo de suelos que se llaman vertisoles. Todo este tipo de suelos se ven pues según 4 condiciones que nosotros tenemos en el suelo. Una de ellas son las adiciones al suelo, o sea, nosotros tenemos el suelo y a él se le van agregando cosas. Pues, ¿qué tipo de cosas? Por ejemplo, la materia orgánica que nosotros vamos poniéndole al suelo, la energía del sol, sodios, nitrógeno, cloro, fertilizaciones que nosotros hacemos, la agua que nosotros le aportamos y los contenidos de dióxido de carbono que están dentro de la atmósfera. Un segundo punto serían las pérdidas de suelo. ¿Cuáles son las pérdidas que nosotros tendríamos en nuestro suelo? Pérdida de agua por evapotranspiración, nitrógeno por desnitrificación, consumos de carbono por el consumo de dióxido de carbono, la oxidación de la materia orgánica, masas en el suelo por erosión y energía por radiación. La radiación es muy importante en la formación del suelo. En el caso de la traslocación, la traslocación, para poder que ustedes me lo entiendan, ya sería un intercambio de elementos, ¿sí? Elementos, estamos hablando de química en el caso de la traslocación. Entonces nosotros vamos a intercambiar, por ejemplo, arcillas con materia orgánica y sesquióxidos, vamos a intercambiar nutrientes, vamos a intercambiar sales solubles, vamos a intercambiar masas del suelo por fauna, ¿sí? Y en el último punto que nos va a intervenir en el suelo, que se llama transformación. En el caso de la transformación, pues nosotros tenemos algo que se llama la humificación, son los aportes de humus que le damos al suelo, reducción de tamaño en las partículas, por lo que ya hemos mencionado, tiempo, clima, lluvia, las formaciones de estructura nueva, meteorización de minerales, las reacciones de arcilla y materia orgánica. Piensen en su casa, en lo que ustedes tienen y qué otro tipo de adición le podemos dar a este suelo. Bueno, y hoy debemos ser muy agradecidos con las personas que están colaborando con el Patreon de la empresa, que recuerden que con las donaciones suyas nosotros hacemos la investigación. Gracias a ustedes nosotros podemos salir adelante y estar haciendo este tipo de videos.
Entonces vamos a agradecer a aquellos quienes nos han hecho donaciones de $1. Recuerden que ustedes simplemente ingresan al Patreon, nos hacen una donación de $1 y nosotros con eso hacemos pues nuestras investigaciones. Miriam Lazo Perea, muchísimas gracias. Ronaldo Sánchez del Valle del Cauca, muchísimas gracias. Absalón Rivera Padilla, muchísimas gracias. Don Héctor Telles, muchas gracias. Germán Lozano del Valle del Cauca también, muy agradecido con usted. Lucas Mateo Tavares, colega, amigo de nosotros que vive en la zona de Ceilán, Valle del Cauca, representante de la Federación Nacional de Cafeteros. Muchas gracias por su aporte. Don Juan Camilo Burgos, muy amable. Y así como ellos, nosotros vamos a estar agradeciendo en cada uno de estos videos a aquellos que nos ayudan con su aporte para que podamos seguir adelante. Recuerden que eso no nos lo mecateamos en dulcecitos, simplemente lo ahorramos y hacemos las investigaciones que en los próximos videos ustedes van a comenzar a ver en los libros que sacamos también de manera gratuita para ustedes. Y ya entrados en nuestra segunda parte, pues nosotros tenemos que entrar a mirar algo ya internamente dentro del suelo, porque ya sabemos cómo se formó el suelo. Hablemos por ejemplo de Manizales Caldas. En Manizales Caldas nosotros tenemos un suelo claramente derivado de ceniza volcánica. Nosotros tenemos el volcán Nevado del Ruiz ahí cerca y hay un suelo que se forma de ceniza volcánica. Bueno, pero entonces ¿qué estructura interna tiene el suelo? Lo mismo pasaría si ustedes están aquí en Cali o están en Santa Marta o de hecho están en Venezuela o en Ecuador. Van a tener unas condiciones internas en el suelo diferentes. Si ustedes hacen un hueco de una profundidad de 2 metros, 3 metros, hagamos un exagerado 5 metros, un hueco grande de 3 metros de largo por 3 metros de ancho y 5 metros de profundidad, a ese tipo de hueco se le llama una calicata. Nosotros los ingenieros agrónomos hacemos una calicata para poder determinar la composición del suelo. Ojo, que lo que yo estoy viendo acá no es geología, lo estoy viendo desde el lado agronómico, porque el geólogo lo va a ver desde otro punto de vista. Nosotros los agrónomos entonces comenzamos a determinar el suelo según el tipo de capas, y aquí es muy importante para el cultivo de aguacate que nosotros tengamos este tipo de capa. La primera capa que nosotros vamos a ver se llama la capa O. Sí, O, de orgánica. Es todo aquello que tenemos en la parte de encima del suelo, antes de cualquier profundidad. Esta es la capa que nosotros tenemos, es todo ese material que en su momento va a cenecer, se va a morir y va a quedar ahí, digamos, residuos de hojas o residuos orgánicos o animales muertos que quedan sobre eso, se comienzan a convertir en material orgánico. Generalmente esta capa orgánica es de máximo 5 centímetros. De hecho, lo común en Colombia es que sea de 2 centímetros. Es muy pequeña la capa orgánica porque ya luego comenzamos a entrar en la segunda capa que se llama la capa A. Esta capa A ya tiene residuos de lo que teníamos en la capa orgánica parcialmente descompuestos y comienza a tener un color oscuro por presencia de materia orgánica. Existe, digamos, una coloración un poco más clara, a veces 2 o 3 coloraciones más claras según el lavado, según la cantidad de agua que les ha caído. Entonces esta capa A es muy importante en el cultivo de aguacate. Entre más grande tengamos la capa A, mejor. Si ustedes se devuelven al video anterior, que lastimosamente tuvimos un problema con el audio por probar un micrófono nuevo, van a ver que nosotros en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, hicimos una calicata y ahí a los 60 centímetros todavía teníamos la capa A. Voy a ponerlos un poquito en contexto ya por parte de experiencia del equipo de Mundo Frutales. En Santa Marta esta capa A es aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros. En Cundinamarca tenemos unas capas muy profundas, 12, 20, 30 centímetros hasta 60 centímetros, como lo vimos en el video pasado. En el eje cafetero tenemos capas de 30 a 40 centímetros. Si nosotros nos vamos un poquito hacia Antioquia, la vamos a mantener. Ya bajando hacia el valle, esta capa disminuye. Vamos a tener una capa aproximadamente de unos 25 centímetros. ¿De qué influye también que nosotros mantengamos esta capa grande? Pues digamos, si fueron zonas boscosas donde hubo bastante materia orgánica, pues la capa va a ser mucho más grande. Que nosotros, por ejemplo, tuviésemos ganado y todos los miles de años que han pasado en la tierra
sigamos teniendo ganado, pues esa capa va a ser una capa mucho más cortica. Entonces esta capa también depende mucho de la cantidad de materia orgánica que nosotros le aportemos. Y ojo, que esta capa A es la principal fuente de comida para un cultivo de aguacate. El 90% de la comida se lo come en la capa A. Bueno, al finalizar nuestra capa A, nosotros tenemos una capa casi imperceptible al ojo humano. Es una capa de 1/4 de centímetro, digamos, donde la hemos podido ver. Es una capa que nosotros llamamos la capa E. Esa capa sería la capa de intercambio electrónico. Es donde se van uniendo los aniones y los cationes y los protones y los electrones, todo eso que nosotros veíamos en química, y se comienza a dar un intercambio electrónico en esta capa para dar paso a las formaciones de la capa B. La capa B es una capa donde ya tenemos los resultados de las precipitaciones, las transiciones de estas moléculas electrónicas de A a B. Digamos, si en la capa orgánica nosotros, digamos, estuvimos en un bosque donde vamos a tener muchísima materia orgánica y bastante contenido de nitrógeno, pues en la medida que vamos entrando a la capa A y pasa a la capa B, va a tener bastante contenido de nitrógeno, ¿cierto? Esta capa B es la encargada aproximadamente de un 30% de la nutrición del cultivo de aguacate, y esta capa B a veces va hasta el metro y medio de profundidad, y es muy importante que tengamos esta capa B en un muy buen estado, en un suelo joven, como lo vemos ahorita en este video. Si no, devuélvase y miren la parte donde les está mostrando lo que era un suelo joven. Ya pasando la capa B, vamos a entrar a la capa C. La capa C generalmente es la que va a albergar nuestra raíz pivotante. Esta capa es los fragmentos y restos de meteorización de roca madre. Va a ser una capa que ya es más dura, es una capa donde vamos a tener los contenidos hídricos. Bueno, en el futuro vamos a ver cómo en esta capa C está la mayor parte de absorción hídrica del cultivo de aguacate, y también en los próximos videos donde vamos a ver los sistemas de siembra y el sistema de doble hueco del aguacate, vamos a poder ver cómo la raíz pivotante absorbe el 90% de líquido y el 10% de nutrientes. Y como en la capa A teníamos el 60%, en la capa B el 30%, pues en esta capa C ya tenemos el restante 10% de nutrientes que la raíz del cultivo de aguacate absorbe. Entonces, la evaluación de estos 3 perfiles del suelo son súper importantes para poder sembrar un cultivo de aguacate. Debajo de estos ya vamos a tener pues otro tipo de formaciones. Digamos que la más común sería roca madre sin alterar. A ver, pongámonos a pensar un poquito en las zonas altas donde ustedes han sembrado aguacate, y van a ver que van a encontrar una roca que generalmente en Colombia le dicen roca boba. Esto es una manera de las cuales se ha formado la roca madre, como en unas lajas, y está ahí presente frente a los ojos de nosotros, sino que nosotros no sabíamos cómo diferenciar. Entonces ya tenemos la formación de los horizontes del suelo y sabemos para qué son los horizontes del suelo. Entonces ya vamos a poder saber si nos sirve sembrar un cultivo de aguacate en este suelo o no. Recuerden lo que les dije en el video pasado: los contenidos de arcilla, que generalmente están entre la capa B y la capa C, no deben superar el 21%. Si supera este 21%, por favor, ni siembra. Y bueno, mis amigos, eso era lo que les traíamos el día de hoy. Queríamos que ustedes conocieran ya el tipo de suelo que ustedes tienen dentro de su finca, y de esa manera poder ayudar también a determinar si ustedes van a sembrar el cultivo de aguacate. Recuerden que si ustedes desean pueden tenernos dentro de su predio, simplemente nos contactan a los teléfonos que están saliendo en pantalla y al correo que Jacinto les está mostrando en este momento, y nosotros les hacemos una cotización de la visita en su finca. Recuerden que no solo hacemos asistencia técnica, sino que también hacemos otro tipo de cosas que le pueden interesar a ustedes en el cultivo. Nos vemos en el próximo video.